Ya es tiempo de Desafío 2019, Loto. Buenas noches, Gato. Bueno, vas a seguir con este análisis. ¿Qué te parece? ¿Qué te obviamente parece? Es el tema del momento, ¿no? Casi todo el programa dedicado sí, a esto que nos ha sorprendido a todos. Te sigo viendo, Marcelo. Abrazo Gracias. grande. Chau. Los saludo ahora a ustedes formalmente. Bienvenidos al programa número 20 de Desafío 2019, aquí en la quinta temporada en la pantalla de C5N. Obviamente, casi todo el programa de hoy va a estar destinado a la noticia que el sábado de la mañana, o los que se levantaron un poco más tarde, nos sorprendió. La decisión de modificar la fórmula y colocar como candidato a presidente del kirchnerismo Alberto Fernández, Cristina en segundo lugar, esto anunciado por Cristina. En su columna, José Nathanson va a sostener que esto termina con la política de la grieta. La política que tanto fomentó el kirchnerismo en su momento, la polarización, pero que el macrismo supo utilizar y muy intensamente, polarizando contra Cristina. José va a decir que esta noticia que conmovió, que choqueó, que sorprendió, cambia, modifica, termina con la política de la grieta. Tenemos a tres muy apreciados analistas, Ignacio Martínez, Sol Monteró y Alejandro Grimson, para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y para tratar de entrever, de vislumbrar cuáles son las consecuencias de esto que estamos viviendo. Y tenemos a dos invitados que inesperadamente han cobrado protagonismo. Son dos de los 13 miembros originales del Grupo Callao. Un economista ya estuvo en el programa del Gato, nosotros vamos a estar con otros dos. El grupo que Alberto Fernández, cuando nadie, ni siquiera él, soñaba con una candidatura a presidente, fue formando para armar grupos técnicos en pos de, pensar un país. Van a estar Cecilia Gómez Miranda y Guillermo Chávez. La primera licenciada en comunicación y Guillermo Chávez, un politólogo. Y si nos queda tiempo, que vamos a hacer lo posible para que quede, un error atómico del gobierno. Cómo está conspirando contra lo que en Argentina era una política de Estado, el desarrollo nuclear. Pero antes de todo eso, la sorpresa del sábado a la mañana movió por completo el tablero político de la Argentina. Y hacia ahí vamos a ver cómo se han movido las fichas y cómo queda el nuevo tablero político. Vamos a jugar aquí con un tablero donde, más allá de las reglas del ajedrez, tenemos 4 posiciones. Sabemos que en el ajedrez hay negras y blancas. De este lado tenemos al gobierno. Y vamos a ver las distintas movidas que hubo. La primera es la obvia, la sorpresa, la designación de Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación. Tan sorpresiva que los invito a repasar. El lunes pasado, nosotros, obviamente sin saber qué es lo que iba a pasar, Alberto tampoco, lo tuvimos como invitado. Y le preguntábamos hacia el final del reportaje: Alberto, ¿estás pensando en un hipotético gobierno de Cristina? ¿Estás pensando en ocupar algún cargo? ¿Jefatura de gobierno? Pensando en el cargo que había ocupado, Alberto Fernández respondía así. Es una pregunta personal. Todo político tiene ambición, todo político piensa en su futuro. ¿En un eventual gobierno de Cristina te ves como en un rol similar al que tuviste? No. Yo sé que no me creen. La verdad es que yo la única preocupación... Yo fui jefe de gabinete durante casi 6 años, 5 años y medio. Y yo me di cuenta que la Argentina se puede cambiar. Estoy convencido de que se puede cambiar. Y yo quisiera que nos den una oportunidad más. Ok, me te estoy preguntando en lo personal. No, pero yo quisiera que nos den como fuerza política una oportunidad más. Yo no necesito ser funcionario. No necesito ser funcionario. No, yo hace 12 años que no soy funcionario y me seguís llamando. Y te sigue preocupando lo que pienso. No es necesario tener un rol, no es necesario tener un cargo. No es lo que a mí me preocupa. Si lo tengo que cubrir, lo cubro, ¿eh? Porque tampoco le escapo, no hay problema. Soy un militante. Pero la verdad mi mayor preocupación es que la Argentina dé vuelta a esta página y que si nos dan una oportunidad más, esa oportunidad como fuerza política no la desaprovechemos. Si la gente confía una vez más en nosotros, escribamos la página de oro que debimos haber escrito siempre.
No necesito ocupar cargos, pero si lo tengo que cubrir, lo cubro. La primera movida entonces es la de Alberto Fernández como candidato a presidente. Y la primera consecuencia, después los vamos a charlar para ver si están de acuerdo con esto, es que desde mi punto de vista, en términos electorales, esta primera movida al gobierno electoralmente, al gobierno, al eventual gobierno a la eventual candidatura, no es eventual, a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina le suma. Le suma por sentido común, porque nadie del grupo duro, del núcleo duro del gobierno va a dejar de votar a una fórmula que incluye a Cristina y que tiene Alberto, y creo yo muy probablemente va a sumar votos, de ahí que agrego un par de peones, votos electorales. Esta misma movida muestra que la fórmula del kirchnerismo va a ser distinta, va a dar señales distintas a las que hubiera dado con Cristina presidenta. ¿Por qué? Y porque Alberto es distinto a Cristina. Alberto es más dialoguista, Alberto es más acuerdista e incluso tiene ideas políticas y económicas menos rupturistas de Cristina. Alberto es distinto de Cristina, tanto en la forma como en el fondo. En cuestión de forma, los invito a repasar cuál era el espíritu del gobierno de Cristina, en particular del segundo mandato del gobierno de Cristina, con un clip donde van a percibir cuál era el clima que vivía la militancia. Esto pasaba entre 2011 y 2015 en distintos momentos, pero reiteradamente. Miren. Los pibes cantaban por la liberación, cantaban contra Clarín, cantaban contra el poder económico. Y Alberto no es eso. Alberto claramente es un corrimiento al centro. Si esta es la designación de Alberto, Alberto se corre más hacia el centro, parte de la nueva movida del kirchnerismo. Alberto tanto no es eso, Alberto es un peronista tradicional, tanto que ha estado con casi todos los peronistas. Además, por supuesto, con Néstor y en un breve periodo hasta que fue echado del gobierno por Cristina. Y a eso vamos, movida número 2 o movida número 3. Cristina elige como candidato a presidente a alguien del núcleo original del kirchnerismo que fue uno de los que más duramente la criticó. La criticó en cuanto a la forma y la criticó en cuanto al fondo de la política. La tildó de soberbia, de terca, dijo cosas aún peores, cuestionó el pacto con Irán, cuestionó la designación de Milani, cuestionó la política de Moreno, cuestionó un montón de otras cosas. Es decir, que puede interpretarse esta movida como una manera indirecta, tanto se le reclamaba, tanto se le pedía a Cristina autocrítica, una manera indirecta de al menos reconocer, asumir algunos de los cuestionamientos que muchos, pero entre ellos también Alberto Fernández, le señalaban. La tercera movida de esta sorpresa es que lo dijo Cristina incluso en el video
que el sábado a la mañana anuncia la candidatura de Alberto. Cristina dice, no es cuestión de repetir el pasado, sino de construir un futuro distinto. Otra de las movidas. Y por último, movida dentro de ese espacio, hay algunos que ya se bajaron. Se bajó Scioli, se bajó Felipe de las precandidaturas presidenciales, queda todavía se bajó Felipe y se bajó Rossi. Queda todavía la duda de qué es lo que va a hacer Daniel Scioli, si se va a mantener y le va a disputar a Alberto una paso o se va a bajar lo mismo que Rossi y que Felipe Solá. Esto del lado del kirchnerismo. Del lado de la Alternativa Federal también esta novedad genera movidas. La primera es que acelera tiempos. Aceleró los tiempos, de hecho, hoy, tanto Juan Schiaretti, el empoderado gobernador de Córdoba, como Roberto Lavagna, ratificaron que Alternativa Federal va a tener un candidato. Schiaretti dijo, Alternativa Federal va a tener un candidato por fuera del kirchnerismo, distinto al de Alberto Fernández y, por supuesto, alejado del gobierno, y Roberto Lavagna confirmó que sigue siendo candidato a presidente. Lo que no se sabe de parte del exministro de Economía de Néstor Kirchner es si va a competir dentro de Alternativa Federal o si va a insistir en generar un consenso donde todos lo convoquen a él y él sea ungido como único candidato. Pero bueno, faltan apenas semanas para que esto se defina. Esto puede generar un escenario muy particular, que jugando con las siglas podríamos definirlo que AF podría llegar a enfrentarse a AF, Alberto Fernández contra Alternativa Federal. Si se diera el caso que Alternativa Federal, con unas pasos fortalecidas, pudiendo acumular fuerzas del socialismo, de los radicales disidentes, de los margaritos de Stolbizer, consigue un caudal importante de votos en las PASO, en primera vuelta, podría llegar a darse el caso de que al balotaje lleguen Alberto Fernández, AF, contra alguien, el candidato que gane las PASO de Alternativa Federal, AF versus AF. Esas son las movidas del kirchnerismo, las movidas de Alternativa Federal. En el medio queda Massa, un alfil que está dando vuelta por el medio y que todavía no ha definido ni su lugar de pertenencia ni en su lugar de pertenencia cómo va a jugar, si es que va a jugar. Se va a quedar dentro de la Alternativa Federal. Hoy dijo que es más presidente, el fin de semana, dijo que es más presidente que nunca. Ahora va a competir dentro de la Alternativa Federal contra Urtubey, contra Pichetto, eventualmente contra Lavagna. Va a terminar de coquetear con el kirchnerismo, tal vez con un cargo negociado a gobernador por la provincia de Buenos Aires. En unas PASO uno podría pensar, especular con Kicillof o con Magario o con Insaurralde. Massa está dando vuelta en el medio todavía indefinido. Tenemos este lado, tenemos Alternativa Federal, Massa en el medio. De este lado está el gobierno. Y el gobierno ha quedado desorientado, absolutamente desorientado, y hasta el momento, más allá de declaraciones de ocasión, Durán Barba, que antes decía que la mejor candidata para ellos era Cristina, ahora dice que sin Cristina es mejor para ellos, contradiciéndose, están como desorientados. Ahora, el gobierno es el gobierno. El gobierno es el gobierno, maneja el Estado, maneja muchos recursos y sin lugar a duda va a haber una respuesta. Una respuesta a alguna movida que todavía no conocemos, pero que inexorablemente el gobierno va a realizar para tratar de contraatacar, para tratar de contrarrestar esta avanzada, esta ofensiva que desde mi punto de vista le suma al kirchnerismo. Y por último tenemos de este lado a los radicales, que como decíamos pueden jugar
no sabemos qué movida van a hacer el próximo lunes en la convención, si se van a mantener dentro de Cambiemos, si los radicales disidentes, en caso de perder una votación, ellos quieren alejarse del gobierno y sumarse a Alternativa Federal. En caso de ganar, obviamente el partido va a entrar en una seria crisis. Ahora, en caso de perder, ¿van a respetar la decisión del partido? O como dijo en su momento Leandro N. Alem, mejor que se rompa a que no se doble. En definitiva, como ustedes ven, el tablero se ha modificado en cuestión de horas de una manera muy significativa. Vamos a ver si estas movidas son compartidas y vamos a ayudarnos con tres muy prestigiosos analistas a tratar de entender y ver si además de esto hay otro tipo de consecuencias. En instantes. Estamos con Alejandro Grimson, antropólogo, que ha escrito una muy recomendable nota en el portal Anfibia. Ahora vamos a hablar con él. Sol Montero, politóloga, gracias Sol por venir, gracias Alejandro. Ignacio Ramírez, consultor. A los tres los invito un poco como para disparar, más allá de la presentación mía, que escuchemos la columna de José, que va a sostener y lo va a argumentar. Ahora vamos a ver cómo que esto pone fin a la política de la grieta. José Natanson, muy buenas noches. The End of the Grieta, el fin de la grieta. Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Sí, de las 1000 posibles interpretaciones acerca de la decisión de Cristina, a mí me gusta elegir la idea de que es una hipótesis de fin de la grieta. Puede funcionar, puede no funcionar, pero estamos ante una propuesta que trata de ponerle fin a la grieta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grieta? Estuvieron el otro día invitados a este programa Martín Rodríguez y Pablo Touzón, que son los que, creo yo, mejor definieron la grieta. La definen de una manera muy clara. Dicen, la grieta es una forma de ejercer el poder. En su libro, el libro La grieta desnuda, dicen, es un estilo de gobierno, una forma de gobernanza. Es la idea de que se puede gobernar e incluso se pueden ganar elecciones a partir del apoyo de una minoría intensa. Es decir, vos tenés un 25, 30, 35%, eso te alcanza para gobernar, te alcanza incluso buscando la adhesión de votantes blandos para ganar un balotaje, pero tiene un problema la grieta, que es que al mismo tiempo genera una parálisis transformadora. Porque con esa minoría intensa vos podés retener el poder, insisto, podés ganar elecciones, pero tenés muchas dificultades para emprender transformaciones profundas. Para eso necesitas armar una coalición más amplia. ¿Cuándo nace la grieta, Marcelo, tal como la conocemos? Durante el conflicto del campo del 2008. Hay una primera etapa muy productiva de la grieta. Cristina, el kirchnerismo se rearman después del conflicto del campo, de la 125, de la derrota de Néstor en la provincia de Buenos Aires, y logran la estatización de las AFJP, la ley de matrimonio igualitario, el bicentenario, la ley de medios y demás. Esta es la primera etapa productiva de la grieta. Ahora, de ahí para hasta ahora, la hipótesis, la idea, el modelo de gestión de la Argentina a partir de una minoría intensa hace que los gobiernos encuentren muchas dificultades para transformar la realidad. Le pasó a Cristina durante casi todo su segundo mandato, donde fue un mandato muy trabado, con muchas iniciativas que naufragaban en la justicia, eran vetadas por la oposición, encontraban mucha resistencia en las calles, y le pasó también a Macri. ¿Por qué? Porque estamos en una situación casi de empate, en el cual ningún gobierno logra construir una coalición lo suficientemente amplia como para hacer una reforma profunda. Bueno, esto es lo que Cristina, creo yo, trata de romper proponiendo a Alberto Fernández como candidato a presidente. Es una coalición que intenta recrear la vieja coalición nestorista del 2003-2007, una coalición mucho más amplia, que en ese momento tenía desde Hugo Moyano, estaba recién en el programa del Gato, hasta Graciela Ocaña. Todos esos eran parte del primer kirchnerismo. Uno podría decir, bueno, los dos polos, mi amigo Andrés Malamud lo escribió en perfil, dice, los dos polos siguen existiendo, está el kirchnerismo o el peronismo y estará el macrismo, pero esos polos se moderan. Los dos polos giran, por lo menos el polo cristinista, kirchnerista gira al centro, probablemente, respondiendo a lo que vos decías, Marcelo, recién con el ajedrez, probablemente obligando al macrismo también a buscar ese votante de centro. La fórmula es la primera fórmula, creo yo, en la historia moderna, por lo menos, que se elige sin una sola encuesta, sin un solo focus group, pues es una fórmula que está pensada más por ofrecer una propuesta de gobierno
que una fórmula de campaña. ¿Cuándo empezó la grieta, Marcelo? Y con esto cierro. ¿Cuándo empezó la grieta? Casi en el mismo momento en que Alberto Fernández se fue del kirchnerismo. Es decir, hay una especie de autocrítica implícita, una revisión de un montón de cosas que se hicieron desde ese momento y sobre todo el 2011 hasta ahora, que está implícita, creo yo, en la decisión de Cristina de elegir a Alberto, que es una forma de tratar de ponerle fin a esta cosa tan extenuante, tan paralizante y tan trabada que es la década de la grieta. Gracias, José. Ven y sumate a la mesa con Alejandro, Sol y Nacho. Empecemos con lo de José. ¿Coinciden que la decisión, esta sorpresa, termina con la política de la grieta como un elemento clave en la dinámica política? Me parece que lo que está claro es que si vos preguntás quién salió ganando en estos 4 años, ¿quién ganó en el gobierno de Macri? ¿5, 10, 20 timberos? Yo no conozco a una persona que haya ganado. Recién venía al canal, veía gente durmiendo en la calle, que es lo único que se ve en la ciudad de Buenos Aires, además de obras faraónicas que dejan a la gente durmiendo en la calle como un tema irrelevante. Bueno, si vos decís, che, el 90% perdió, y bueno, necesitas un frente del 90%, no un frente del 51%. O sea, el problema acá de los que somos antimacristas nunca fue ganar una elección. El problema acá es posible gobernar y mantener un gobierno que vaya haciendo, instrumentando reformas que transformen este país en algo que tenga un proyecto de desarrollo sostenible, con inclusión, con todas las reglas, manteniendo la democracia, que a mi juicio, claramente, decir que la democracia está en riesgo en Brasil, no sé si no es un eufemismo, porque en realidad el gobierno brasileño fue electo... ¿Y en qué incide la decisión del sábado en esto que estás diciendo, Bueno, Alejandro? es que José dijo muy bien. Cristina plantea, en vez de... Yo creo que no se puede leer que Alberto Fernández es el candidato del kirchnerismo. El kirchnerismo propone a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández es el candidato de un frente que va mucho más allá del kirchnerismo. Ya hoy está claro, porque hay muchísimos gobernadores que han apoyado la candidatura de Alberto Fernández y hay muchos sectores del PJ y del peronismo y de otros sectores, Claudio Lozano, etcétera. O sea, hay muchos sectores que no son peronistas. Vicky Donda, trasciende mucho. O sea, no es... Acá venía un problema que se venía discutiendo en los últimos meses. Algunos decían, esto se resuelve con la unidad del peronismo. Yo decía, perdón, si hay una vieja frase del peronismo que dice, sin el peronismo no se puede derrotar a Macri en este caso, pero con el peronismo no alcanza, ¿cómo vas a decir que el problema es la unidad del peronismo? La unidad del peronismo, obvio que es necesaria, pero el problema es mucho mayor. Acá hay que construir, no hay democracia sin conflicto. Yo creo que lo de José es muy interesante en ese sentido. El fin de la grieta, yo diría, el fin de la grieta, como plantea José, en términos de minorías que devienen 51%, pero no el fin de la conflictividad social en términos de que se necesitan reestructuraciones en la Argentina muy profundas que beneficien al 75-80% del país. Por lo tanto, vos no podés construir un modelo de gobierno basado en alguna minoría. Por supuesto que no son dos minorías equivalentes, pero lo que quiero decir es que yo creo que la decisión de Cristina es la asunción de que hoy, en 2019, la Argentina no puede ser gobernada por una minoría intensa. Sol, yo decía al comienzo de ese jueguito de ajedrez que esto en principio suma, o sea, le suma al kirchnerismo desde el punto de vista electoral. ¿Coincidís? Yo coincido en el sentido de que le suma y le resta, digamos. Yo diría que le suma y le resta. ¿Qué le suma y qué le resta? A mí lo Cuando que yo me dije parece suma, que... me refería a votos. Claro. A mí lo que me parece es que, tomando también lo de José, que esto del fin de la grieta, más que el fin de la grieta, es una lectura política, digamos, de la grieta, del parte del kirchnerismo. A mí me interesa lo que pasó el sábado para entender también el desplazamiento identitario del kirchnerismo, digamos, y hacia dónde se está moviendo. Y en ese sentido me parece que hay ahí un movimiento interesante, digamos, de moderación, ¿sí? Que podría ser visto como algo peyorativo. La corrida al centro. Claro.
la moderación, digamos, podría ser vista desde un punto de vista peyorativo como algo, bueno, como volverse tibio, volverse gris, digamos, pero me parece que en este caso tiene más que ver con la prudencia política, digamos, con un sentido, digamos, de responsabilidad política, que va en la dirección, digamos, de establecer alianzas más vastas y de reconocer también un mensaje, digamos, de la sociedad que me parece que en el 2017 no había sido leído, digamos, adecuadamente, y que a través de este mensaje del sábado, y digo el mensaje del sábado y no de la presentación del libro el jueves anterior, es decir, yo creo que esto se ve claramente el sábado, ¿no? En el video, que bueno, hay un reconocimiento de que es necesario que el kirchnerismo Con se lo que modele. señalábamos antes, ¿no? Incluso haber elegido a un crítico furibundo de buena parte de su que gestión. aparece ahí como casi como un domador, digo yo, ¿no? O sea, como alguien que vino a apaciguar las aguas, a domar, digamos, esa intensidad del kirchnerismo que finalmente paralizaba, digamos, al propio movimiento y le ponía un techo, digamos. Así que en ese sentido suma. Nacho, para hacerte la pregunta te invito a ver otra parte del reportaje del lunes pasado. Le hacíamos a Alberto Fernández y le preguntábamos si Cristina cambió. Después quiero que me la respondas vos, pero primero recordemos qué respondía el lunes pasado Alberto Fernández. ¿Cambió Cristina? Yo supongo que sí. Si pones la ves todo No, el día. supongo que sí, porque, bueno, si ha vuelto a hablar conmigo, cambió Cristina. Si yo Pudiste me haber siento, cambiado si yo vos me también. siento, no, yo me siento muy cómodo con Cristina. Me siento muy cómodo hablando con Cristina. Y yo no dejé de pensar las cosas que pensaba. Yo me siento muy cerca de Cristina hoy en día. El enigma entonces es si cambió o no cambió. Sí. ¿Estás de acuerdo con él? No, me parece, a ver, la pregunta puede estar teñida, como, es bueno que cambie y si no hubiera cambiado esto sería una especie de máscara, una... Bueno, esa siempre fue la acusación hasta el sábado. Si digamos, la querés, discusión si sobre... querés, tener paciencia, porque le pregunto a Renglón seguido si el cambio es Es verdad, ¿no? auténtico o fingido. o es marketing electoral. Y respondía así. Bueno, ¿Cuánto de esos cambios, por ahora más en lo formal que en lo sustancial o en lo programático, es auténtico y cuánto es marketing, estrategia política? No, marketing cero. Marketing cero porque Cristina no es susceptible al marketing. Y esta idea de que hay alguien que la tunea a Cristina es un disparate. Eso es no conocer a Cristina. Cristina no se deja hacer eso. Ahora, esta Cristina es la Cristina que fue militante toda su vida, 4 años primera dama, 8 años presidenta, 4 años perseguida, junto a sus hijos. Y eso yo creo que modela el temple de cualquier ser humano. ¿Por qué no de Cristina? ¿Por qué no de Cristina? Entonces, hay como cierta resistencia a entender lo que a cualquiera de nosotros nos hubiera templado el ánimo, que Cristina no puede. Y yo eso no lo entiendo. Hay algo muy atractivo de esta decisión, que es una decisión no anticipada por ningún algoritmo, digamos, ¿no? Ajá. Incluso ahora todo se vuelve muy retroactivamente evidente, ¿no? Nada esconde más que lo evidente, decía también José en un artículo. ¿Cómo no lo vimos? Hay algo muy atractivo la decisión. ¿Cómo no vimos qué? ¿Y cómo no vimos este desenlace? En general, las primeras inquietudes que circulaban en los WhatsApp ansiosos era ¿cuánto mide Alberto? Bueno, en general la respuesta era no sabemos porque no fue medido. nunca fue medido, ¿no? claro. Como signo de esa dificultad para anticipar una decisión de Cristina Fernández. Y la dificultad para anticipar su decisión, en principio, convalida la teoría del cambio, ¿no? ¿Vos crees que es auténtico? Sí, porque es una decisión vinculante, tiene efectos, digamos, la decisión es muy atractiva, digamos, ¿no? Pero la decisión tiene, por un lado, una historia, tiene una serie de motivaciones subyacentes, elaboraciones. Ahora vemos retroactivamente anticipaciones, pistas que en ese momento no advertimos, pero tiene un conjunto de motivaciones que convergen en esa decisión. Es decir, la decisión es un desenlace. Después la decisión es un texto, algo de esto decía Sol, digamos, es un gesto, ¿no? Es una decisión, es también obviamente un gesto que exige ser interpretado, ese sábado, ese mensaje, es un mensaje. Pero sobre todo, que es lo demás, la ejercicio de interpretación, pero lo que se está desplegando ahora es que la decisión es una ruptura, tiene efectos. Un primer efecto podría ser, ahí ustedes plantean las dos hipótesis, el fin de la grieta. Yo le pondría un asterisco en el sentido que puede ser...
el fin de la grieta como metodología, como retórica política, como lenguaje, no el fin del desacuerdo político y de la polarización. Por eso creo que peronismo federal sigue sin cumplir ninguna función sociológica. Por eso me parece que en este escenario y en el anterior tenía cierta marginalidad electoral porque básicamente no tiene anclaje en esa polarización. Y la otra hipótesis era la de un balotaje con otros protagonistas. Tiene un primer efecto, me parece, sobre el peronismo federal que le desaloja el contenido, el mensaje, digamos, ¿no? Me parece que es el principal... ¿Vos pensás que lo debilita? Sí, absolutamente. Me parece que sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tal vez exagero, pero me parece que empieza a terminar el peronismo federal y que se puede sufrir alguna metamorfosis hacia otra clase de alternativa, pero ya no envuelta en ese concepto de peronismo federal, que era un eufemismo de peronismo anticristinista. Era un eufemismo, digamos... Ahora, hoy Lavagna y Schiaretti fueron muy contundentes, es decir, que la alternativa federal sigue adelante, tiene candidato. Mira, Nacho dijo una cosa importantísima. Mencionó la palabra sociología que está implícita en tu conversación con Alberto Fernández, porque la pregunta sería así. Cuando cambian las circunstancias históricas, contame qué ser humano no cambia y qué dirigente político no cambió. Tráeme casos de dirigentes políticos que no cambiaron frente a circunstancias que cambiaron. O sea, el macrismo es un cambio impresionante de las circunstancias históricas. Entonces, yo creo que, digamos, habría que pensar cuál sería el equivalente de Macri. Ustedes planteaban la hipótesis, bueno, y si Cambiemos se corre al centro, ojo, Cambiemos, que es, si fuéramos al Congreso de la Lengua, no sería un término aceptado para alguien que dice lo que voy a hacer es apretar el acelerador, porque el programa de gobierno, la promesa de Macri es voy a apretar el acelerador, eso no es cambiar, eso es me tiro por el abismo, Telma y Luis, vamos todos a la muerte. En ese programa, ¿qué sería? Y bueno, sería que Macri diga es Lavagna mi candidato. ¿Me entendés? O sea, el shock sería equivalente. O sea, Macri dice, listo, es Lavagna. Ah, bueno, entonces ahora es Lustó, qué sé yo, no sé. Entonces, bueno, es ¡pum! Ahí entonces cambió todo el mapa político. ¿Cuál es el problema? Que el candidato de Macri va a defender algo de lo que hizo Macri. Y tiene un problema serio. Pues, a ver, vamos a suponer... Nadie defendería la continuidad de esto que no sea él o María Eugenia Vidal. Pero si María Eugenia Vidal, que es una persona joven, ¿no?, decide cargarse al hombro la defensa de estos 4 años, pone en riesgo un largo futuro político. Porque si, vos viste futuros políticos. O sea, si vos ves personas como Axel Kicillof, María Eugenia Vidal, son personas que vos decís, che, seguramente en 20 años van a seguir siendo protagonistas de la política argentina. ¿Quién se va a poner en el hombro estos 4 años calamitosos que rechaza 2/3 del país? Tengo una pregunta para hacer, porque venimos hablando mucho de cómo se dio la fórmula, los efectos, la lectura, las interpretaciones. Ahora, todavía falta que esta nueva fórmula, Alberto, Cristina, Fernández, haga carne en la sociedad. O sea, vos tenés todo esto, Nacho dice, vacía, alternativa federal, los gobernadores, no sé qué. Ahora, vos necesitas que te vote 40% de la sociedad, 45%, 38%. Cristina tenía esas votos, todos suponemos que esos votos van directamente a Alberto porque ella está atrás, que Alberto puede ser... Ahora, eso... Todavía no está ni siquiera medido, fue todo muy rápido. ¿Vos pensás que eso se va a producir? No sabría decir, digamos, cómo van a dar los números, pero a mí me parece que el cálculo tiene que haber sido que el voto kirchnerista duro, digamos, permanece y la apuesta es por los votos, digamos, intermedios, por ampliar. Evidentemente la disputa está ahí, digamos, y creo que en ese sentido coincido con Nacho. El tema es, bueno, ¿dónde queda ubicado el centro, no? Yo ahí también tengo una diferencia, en el sentido de que si bien sociológicamente ese centro está lavado, es decir, uno puede decir... ¿Quién quiere votar alternativa federal, al peronismo, digamos, federal? O sea, o Lavagna. ¿Quién es el votante de Lavagna, sociológicamente hablando? Identitariamente hablando, yo creo que ese espacio sigue vacante, digamos. Y ahí me parece que hay un punto y que Lavagna vino a mostrar eso. Los que no querían
o los que no quieren ni votar al kirchnerismo, ni votar a Cristina. Absolutamente. Un progresismo ni a Macri. socialdemócrata, digamos, la idea de la Que no está representado en socialdemocracia... ninguno de los dos polos. No está, y menos ahora, porque uno podría decir que el kirchnerismo con Alberto Fernández a la cabeza es la versión menos progresista del kirchnerismo. De hecho, los sectores más jóvenes, digamos, dentro del kirchnerismo no Los que estaban muy pedían contentos. los chicos para la liberación. No son los que estaban más conformes con esta nueva candidatura. Mire, digamos. Yo no estoy de acuerdo con decíamos de acuerdo? que no hay mediciones. Me acaba de llegar, como siempre digo, cada vez que leo una encuesta, las tomamos a todas con pinzas, pero como a nosotros nos genera curiosidad e interés, las compartimos con ustedes. Acaba de llegar y ya con una primera medición, esto es Nueva Comunicación. Una consultora, intención de voto para presidente de la Nación, luego de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de integrar la fórmula Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández vice. Y el resultado es Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, así está presentado, con Alberto Fernández como candidato 39-3, Cambiemos con Mauricio Macri 29-7, y después se reparte el socialismo, el radicalismo no macrista 6%, el gen... ¿Está la baña, Marcelo? No está la baña por separado aquí. Pero bueno, 39,3 mostraría, creo, algún incremento respecto a lo que venían dando la mayoría de los encuestas. Yo creo que hay dos cosas. Mira, primero es que el progresismo se dividió hace mucho en la Argentina, así como la izquierda se había dividido en el 45, yo creo que el progresismo se dividió con el kirchnerismo. Y de hecho creo que la división, por ejemplo, del grupo de Vicky Donda es parte de esa división. El hecho de que Vicky Donda esté apoyando esto muestra que hay progresismo que lo apoya. Por supuesto que le quita cierta intensidad en el sentido que yo le decía, estoy de acuerdo, pero yo creo que esa es una decisión política. Quitar de intensidad es la idea. Es que esa es la idea, justamente, o sea, el chiste de hoy que hizo un periodista anti-kirchnerista fue acá tener los pibes para la moderación, y me parece que es eso, sí, o sea, la verdad, ¿sabés qué es lo otro? ¿Sabés qué es lo otro? La guerra. O sea, acá asumía, vamos a hacer así, acá se presentaba Cristina, yo le pregunté en público a dirigentes progresistas, democráticos, si consideraban que la derecha argentina estaba en condiciones de aceptar y entregarle un gobierno a Cristina, y nadie se animó a responderme que sí. Yo tengo dudas si ese gobierno hubiera... ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué vamos a la guerra? O... Bueno, tan dramático Argentina, lo ves, ¿sí? Yo sí, lo veo muy dramático porque veo un proceso de liquidación del Estado de Derecho en América Latina. Solo una observación recogiendo los datos. En general la mirada era desde la dirigencia, ¿no? El principal efecto de la decisión. Ahora, el centro de gravedad de esto, por supuesto, tiene que ver, no me gusta la analogía, con la demanda, digamos, con la sociedad. Ahí me parece que hay menos novedades, hay más continuidades. La ley, lo estamos olvidando porque hoy, la ley de la gravedad que venía actuando sobre el humor social es el malestar económico. Eso en principio compromete el destino electoral del gobierno, ¿no? En general, leí hace poquito, me acordaba el caso de José Sarney, digamos, en Brasil, 89, ni siquiera entra un balotaje, digamos, ¿no? Un contexto económico, con un desempeño económico muy malo. Ahora, esa ley de la gravedad acá tenía una cláusula que tenía que ver con la grieta, como si la grieta estuviera envasada al vacío, digamos, no importa cómo le va a un gobierno, digamos, hay una especie de empate cultural ideológico. A mí me parece que en términos de distribución de preferencias electorales, la situación hoy es parecida a la de la semana pasada, donde básicamente había tres datos. Una, Cristina Fernández creciendo, que creo que era el síntoma más elocuente del fracaso del gobierno, independientemente de los análisis sobre qué etapa política se venía, pero en realidad la última hipótesis electoral con la cual nos vamos a quedar de Cristina Fernández es que ella estaba ganando, digamos, ¿no? Y en segundo lugar el gobierno, y tercero esta alternativa federal. Creo que eso está más o menos intacto, que hoy en todo caso se va a consolidar una hipótesis de triunfo opositora, digamos, de triunfo por este binomio encabezado por Alberto Fernández, que eso va a tener un efecto contagioso, es una pendiente descendente, digamos, sobre la cual los peronismos disidentes me parece que van a querer también recorrerla. Pero lo último, a mí me parece que el macrismo
pese al fracaso económico, cumple, volviendo al comentario original, una tarea sociológica que es que representa, es decir, no dio soluciones, pero dio identidad a la Argentina antiperonista. En ese sentido, peronismo federal no veo, está construido sobre un pantano social, sobre algo que se fue tragando a todos sus aventuras, digamos. Todos quienes quisieron cerrar las grietas desde una suerte de equidistancia, fracasaron. Por último, Sol, te quiero trasladar algo que escribió Alejandro en su columna de Anfibia, para ver si estás de acuerdo. Alejandro escribió que esta decisión es además una señal para moderar las expectativas de la población en general y del votante de Cristina kirchnerista en particular. Eso lo escribió él. Estoy ¿Coincidís? absolutamente de acuerdo en dos cosas. Primero, en que el video del sábado, por lo menos, estaba eminentemente dirigido a la militancia, además de que tenía otros destinatarios, pero era un mensaje a la militancia. Bueno, banquemos. O sea, hay que bancar que quizás esta no es la opción que ustedes prefieren, pero es moderada, pero el diagnóstico es el de una crisis terminal. Ya no es una crisis económica común, digamos. Esto es una crisis equivalente a la del 2001, digamos, y como tal amerita decisiones excepcionales. Me parece que ese fue el mensaje, digamos, muy decisionista, digamos, y muy desde arriba, y en esa medida creo que sí, digamos, o sea, estoy de acuerdo. Fue una decisión, pero fue también un gesto, y el gesto tiene, me parece, esa lectura, ¿no? Hay que salir del empate catastrófico, esa es la situación. No se puede estar empatado en una catástrofe y vivir catastróficamente empatado. A los Así tres, Alejandro, Sol, Nacho, gracias por venir. Enseguidita les decía al comienzo, dos protagonistas inesperados del Grupo Callao. Se va a hablar mucho del Grupo Callao porque es el tanque de ideas, el think tank que hace un año y medio, cuando ni soñaba con ser candidato a presidente, crea Alberto Fernández. Antes de ir con ellos, recordemos otro fragmento del reportaje del lunes pasado a Alberto Fernández. Les preguntábamos sobre los errores, sobre las críticas que él y muchos le hicieron a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto respondía así. De acá para adelante yo no quisiera nunca más que ocurra lo que pasó con la inflación negada o con la pobreza negada. Y ella lo sabe y ella se da cuenta que eso no puede ser. Y eso te lo acepta. Sí, absolutamente. En eso te da la razón. Pero es que eso es innegable, porque el gobierno de Cristina tuvo una característica, Bueno, que hasta decía, ahora que no había pobres, Sí. pero se ocupaba de los pobres. Y decía que no había inflación, pero se ocupaba de la inflación. O sea, no era un gobierno que negaba y no lo atendía. Era un gobierno contradictorio, que tenía un mensaje distinto a sus acciones. Y cuando vos mirás las acciones, sí, pero ¿por qué decís que no había inflación si te ocupaba de los precios acordados? ¿Y? Y bueno, y pasó. Pasó. Ahora, esas cosas no deben volver a pasar. Cecilia Gómez Miranda es a quien vas a ver ahora en pantalla, licenciada en comunicación y una de las 13, ¿no? Sí. Integrantes originales del Grupo Callao. Y Guillermo Chávez, politólogo, otro de los 13 originales del Grupo Callao. Nunca imaginaron, ¿no?, que iban a tener ese protagonismo trabajando para alguien que no perfilaba para ser candidato a nada. No, la verdad que veníamos trabajando hace un año y medio, cuando Alberto nos convocó generosamente después del 2017, a principios del 2018, ¿no, Guille? Sí. Empezamos a reunirnos en un bar de la calle Callao, justamente Callao y Lavalle, y en las oficinas de Alberto. Y desde ahí, bueno, empezamos a pensar una propuesta de trabajo para una Argentina diferente, viendo la situación política que estaba generando el gobierno de Mauricio Macri, y después de, bueno, nosotros ambos venimos de militar también con Randazzo y con Alberto como jefe de campaña de Florencio. ¿Cuál es el principal problema que tiene la Argentina hoy, Guillermo? El principal problema que tiene la Argentina es el odio. Digamos. El odio. Sí, el odio, profundizado día a día por el gobierno. Me parece que es la única chance política real que tiene es generando esta grieta o profundizando la grieta. Entonces, Alberto, de alguna manera lo que viene es a desengrietar. Nosotros cuando arrancamos con el Grupo Callao, como bien te decía Ceci, nos planteamos algunos objetivos. El primero de ellos era la unidad. Éramos conscientes de las derrotas de 2013, 2015, 2017. Fuimos funcionarios de Cristina, yo fui funcionario los 8 años de Cristina,
Y vimos como muchas cosas hicimos muy bien y algunas cosas no tan bien, y eso nos generaron deserciones y pérdida del acompañamiento del pueblo. Y eso me parece que también tuvo su correlato, digamos, en la dispersión política. La idea era la unidad y en eso empezamos a trabajar. No solamente desde que formamos el Grupo Callao, sino también hace 1 año y medio, recorriendo el país con los gobernadores, muchos de nosotros acompañando a algunos candidatos, porque Alberto, tan generosamente como decía Cecilia, nos convocó para potenciarnos, pero él no se veía como candidato, sino como armador. En mi caso, yo acompañando a Felipe Solá, otros de nuestros compañeros acompañando a Agustín Rossi, otros esperando a que Cristina decidiera ser candidata. Concretamente, digamos, esto lo premia Alberto, porque generalmente la política es mezquina, él fue generoso y bueno, hoy me parece que las consecuencias a favor de él son que, bueno, tenemos futuro a partir del perfil que tiene Alberto. ¿Qué le responden a quienes critican que Alberto ha estado de los últimos gobiernos, salvo con el de Macri, con todos? Yo creo que la idea de esto de que salvo con el de Macri con todos habla de una trayectoria política, de valor. Hoy casualmente estaba en un programa de otro canal compartiendo panel con Ricardo Alfonsín y me parece que haber pertenecido a la administración de Alfonsín es un orgullo. Me parece que ha sido un funcionario de primera línea, digamos, de segundas líneas, en todos los gobiernos, pero realmente funcionario de primera línea fue protagonista del primer momento del kirchnerismo, del momento en el que el crecimiento de la Argentina obviamente fue extraordinario, a tasas chinas, como se dice, y me parece que fue el armador de ese proyecto con el Grupo Calafate. Y justamente el espíritu del Grupo Callao es un poco reivindicar ese Grupo Calafate. Nos lo decía Alberto cuando nos juntó también, empezar a tener ese espíritu que tenía el Grupo Calafate en su momento. Nosotros mostrábamos al principio del programa, creo que ustedes lo alcanzaron a ver, videos de la Cámpora gritando "somos los pibes para la liberación", en un clima de rebeldía. Se podría decir, bueno, ni ellos son tan pibes, ni ustedes son tan pibes ahora, pero bueno, para seguir con el mismo léxico, ¿ustedes son los pibes, los muchachos, los técnicos para la moderación? Técnicos no. Para la Cecilia, los políticos para Cecilia la moderación. Cecilia es un cuadro político, digo, quiero hablar de vos porque uno no puede hablar, no puede ser autorreferencial. Ella es un cuadro político, social, con militancia, de años, y me parece que las características de un dirigente político son, por supuesto, formación política, solidez técnica y lealtad. En este caso, me parece que Alberto intentó potenciar estos cuadros. Y nosotros por lo que vamos es, como decía ella, por la unidad, por recuperar a quienes dejaron de creer, por recuperar a los desencantados de Macri y fundamentalmente por pensar que la Argentina está detonada y se nos presenta, digamos, un futuro para el que primero tenemos que ganar la elección, pero se nos presenta un futuro que es realmente muy complejo. Y si no tenemos un gobierno de negociadores, y cuando digo de negociadores es, para negociar hay que plantarse con firmeza, no de concesiones, sino de negociadores, va a ser muy difícil. Es decir, el combate por el combate mismo hoy no es un método. Tenemos que negociar, plantarnos con firmeza y defender los intereses del pueblo. En el jueguito de ajedrez yo lo corría a Alberto al centro. Es un corrimiento de el kirchnerismo, de Cristina, de ese espacio hacia el centro, la designación de Alberto. Es una muestra de amplitud. Me parece que es de crear un espacio de unidad lo más amplio posible. El corrimiento de Cristina y además, bueno, le corrió el arco al gobierno de Macri, ¿no? Que venía justamente cuando él hablaba de desengrietar. Macri, Cambiemos, estaban trabajando para que Cristina sea la candidata y poder hacer la campaña en contra de Cristina con una idea de ellos de profundizar una grieta, ¿no es cierto? Y me parece que la decisión que también generosamente tomó Cristina de definir que Alberto sea el candidato a presidente y ella la candidata a vicepresidenta, también lo que hace es abonar a romper esa idea de la grieta. Si Alberto hipotéticamente termina siendo presidente, se va a encontrar con un país muy distinto al del 2003, con la soja 300 no a 600, con un país endeudado,
con serias restricciones fiscales. Monel creo que usó la metáfora, Kirchner recibió un país en cenizas, ahora el país está en llamas. ¿En qué medida el Grupo Callao avanzó programáticamente? Mucho. Bastante, sí. Mucho porque desde un primer momento, como te decía... Dame dos ejemplos. No, que nosotros, por ejemplo, presentamos un documento de diagnóstico económico hace ya un poco más de un año, sí. De diagnóstico económico y propuesta. Cuando Macri pidió, me acuerdo, si tienen alguna opción o alguna alternativa, preséntenla, nosotros elaboramos un documento con nuestros equipos económicos, con nuestros equipos técnicos, con Cecilia Todesca, con Matías Culfas, que han estado en estos programas, entre otros, Fernando Peirano mismo, que fue subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, también economista, digamos. Nosotros presentamos ahí un proyecto de carácter económico, de alternativa. Nosotros sabemos claramente cuál es la situación de la Argentina, sabemos cuál es el desafío que nos toca, pero también tenemos que ser conscientes de una cosa, Marcelo, que hoy el escenario es eminentemente político, digamos, de desafío político, ¿no? Un poco jugando con las palabras de tu programa, porque la economía es un desastre, pero hoy gobierna Cambiemos. Entonces nosotros tenemos que dar una respuesta política a la demanda del pueblo argentino que está sufriendo y presentarle esa oferta a la sociedad. A partir de ahí nosotros, por supuesto que tenemos los cuadros técnicos y los cuadros políticos para llevar adelante lo que siempre llevó adelante el peronismo, digamos, el amplio peronismo, que fue poner en orden a la Argentina cuando en la Argentina hubo caos. Cecilia. Trabajar con un país normal, ¿no? Que también es la frase que decía Néstor, y además el Grupo Callao está reunido con otros grupos y con otros espacios. Están articulando con... Sí, le pusimos Fragata. el nombre a Agenda Argentina y todos venimos hablando de ideas y empezando a proyectar los programas de gobierno que la Argentina necesita, ¿no? Cecilia Guillermo, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, un error atómico que está cometiendo el gobierno. ¿Atómico con qué? Con la política nuclear. Enseguida.